Después vamos a hacer uno de una gráfica. Entonces, digamos, quiero ahorita encontrar la elasticidad de la demanda para esta función. Y luego quiero quiero determinar, digamos, para qué precios o para qué cantidades nuestra elasticidad de la demanda va a tener demanda inelástica, elástica y unitaria. Entonces van a ver que la función de demanda lineal, a pesar de ser una función fácil, tiene una función de elasticidad sumamente interesante. Entonces, digamos, ahorita cómo encontramos la elasticidad de la función de la demanda. Ajá. P' de Q. Entonces, digamos, P es igual a 10 menos 2Q. Q es igual a Q. Y luego aquí es igual mi derivada de P' menos 2. Entonces, ¿cómo puedo simplificar más esta fórmula de elasticidad? Menos 2Q dividido menos 2Q. 1 menos, acá menos 5 dividido Q. Entonces esto es bien interesante porque aquí pueden ver como Q siempre es mayor que 0, esta elasticidad siempre va a ser, digamos, va a ser negativa, pero va a llegar un momento como que se va a hacer 0. Entonces ahorita ya tenemos esta como nuestra función de elasticidad. Si trabajan con el problema en general, con MQ más B, ¿cómo se miraría esta función de elasticidad? Reemplazan P por MQ más B. Y luego, digamos, ¿cuál es la derivada de P' respecto a Q? M. Y hacen M por Q. Entonces, luego van a obtener que MQ dividido MQ es 1 más B dividido M por Q. Bastante similar a lo que tenemos ahorita. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, tenemos que determinar cuándo la demanda es inelástica, elástica y unitaria. Entonces, la frontera entre estos dos diferentes tipos de elasticidades es la elasticidad unitaria, porque el criterio que tenemos es que la demanda es inelástica si el valor absoluto de esta demanda es menor que 1, de esta elasticidad es menor que 1, y la demanda es elástica si el valor absoluto de la elasticidad es mayor que 1. Entonces, en realidad, para saber cuándo tenemos elástica e inelástica, lo primero que hay que hacer es encontrar cuándo la elasticidad es unitaria. Entonces, ahorita encontremos cuándo n es igual a menos 1. Entonces, digamos, cuando n es igual a menos 1, tengo que resolver esta ecuación. 1 menos 5 dividido Q es igual a menos 1. Entonces, ¿a qué es igual? ¿A qué tiene que ser igual Q? Miremos. 1, sumo 1 en ambos lados de la ecuación. Entonces, tengo 2 menos 5Q es igual a 0. Luego, digamos, este otro término lo puedo trasladar al lado derecho. Les va a quedar un número, yo creo que 2.5, si mal no estoy. Entonces, muy bien. Para esta cantidad demandada, tengo que la elasticidad es unitaria. Y puedo llegar un poco más lejos, digamos, puedo encontrar, digamos, el precio para el cual la elasticidad de la demanda es unitaria. Porque si Q es igual a 2.5, entonces el precio tiene que ser igual a 5, 10 menos 2 por 2.5, entonces eso es igual a 5. Entonces, la forma como pueden clasificar la elasticidad de la demanda es, pueden ya sea hacerla en términos del precio o en términos de la cantidad. Entonces la pregunta es, digamos, cuando hizo este análisis Fritz, ¿utilizó la cantidad o el precio? Dijo P mayor que 5, P menor que 5. Hagámosla en términos de la cantidad. Y sabemos que para el precio las conclusiones van a quedar como que invertidas. Entonces miramos ahorita cuando la demanda es elástica e inelástica. Entonces tengo que
ver qué sucede con el valor de eta cuando Q es menor a 2.5, cuando Q es igual a 2.5 y cuando Q es mayor que 2.5. Muy bien. Entonces sabemos que nuestra elasticidad, que la tengo aquí, si Q es igual a 2.5, tengo 5 dividido 2.5, esto es igual a 2, y 1 menos 2 es igual a menos 1. Entonces lo único que nos falta saber es si aquí n es mayor que menos 1 o menor que menos 1. Y hay una forma bastante sencilla de visualizar, digamos, la elasticidad. Si se recuerdan, bueno, podemos aprovecharnos como que de un diagrama de signos. Entonces el diagrama de signos nos decían, bueno, pruebe un número a la izquierda de 2.5, un número a la derecha de 2.5 y observe si ese número es menor a menos 1 o mayor a menos 1. Entonces, por ejemplo, si estamos entre Q es igual a 0 y Q es igual a 2.5, ¿qué Q podemos utilizar para encontrar la elasticidad? Un número fácil entre 0 y 2.5. 1. Entonces encontremos la elasticidad cuando Q es igual a 1. Entonces aquí tengo 1 menos 5 dividido 1. ¿Y esta que es igual? A menos 4. Entonces este menos 4 ¿a qué corresponde? ¿A un caso de demanda elástica o un caso elástica? Entonces, y esto es un método válido, digamos, es un método matemático válido. Si encuentran el punto donde cabal está cambiando la elasticidad de elástica a inelástica, pueden probar e intentar meter un numerito a nuestra unitaria. Y ese numerito es representativo del otro tipo de elasticidades, porque incluso aunque prueben 2, digamos con 2 les queda 1 menos 5 dividido 2, 2.5, 1 menos 2.5 es igual a menos 1.5 y ese sigue siendo un caso de elasticidad de demanda elástica. Entonces mayor a 2.5, escojamos un número fácil, aquí tenemos que la elasticidad es 1 menos 5 dividido Q. Podemos utilizar ¿qué? 4. Entonces encontremos la elasticidad cuando Q es igual a 4. 1 menos, que esto es igual como a un 1.25. Y esto es igual a, ¿y esta qué corresponde? Inelástica. Ahora que hay un problema, porque alguien puede venir alguien bien inteligente y decirme, bueno, pero cuando Q es igual a 5, la elasticidad es igual a 0. Y aquí ya terminamos el análisis, pero lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con esta conclusión. Yo creo que este Q no va a poder ser mayor que 5, porque recuérdense que con la función de demanda el precio siempre tiene que ser positivo. Entonces si el precio es positivo, ya con Q5 todavía estamos con un precio que es igual a 0, pero ahí la elasticidad nos queda bien extraña, nos queda un valor de 0. Pero nos queda 0 porque ahí sucede cuando el bien es gratuito. Va a pasar que aunque haya una variación porcentual en la cantidad demandada, en el precio no va a haber ninguna variación porcentual en el... Sí, es perfectamente inelástico. Entonces este es un caso, cuando están llegando a esto, quiere decir que pasado de Q es igual a 5 van a tener resultados que no tienen nada de sentido. Entonces con Q es igual a 10 o a 6, les va a quedar una elasticidad de la demanda positiva. Entonces cuando miren eso, la elasticidad siempre de la demanda siempre tiene que ser un número negativo. Entonces tiene que estar entre 0 y tiene que ser menor a 0, pero tienen esta notación de menor, todavía tiene que ser mayor a infinito. Entonces tiene que estar entre infinito y 0. Hay que poner entonces que tiene que ser menor a 5. Menor a 5, sí. Entonces aquí me falta concluir un poquito más, de entre 2.5 y 5. Sí,
Si hay más que todo, digamos, les puedo preguntar cuándo la elasticidad es unitaria o clasificar la elasticidad para un punto en particular. O este tipo de análisis sí es un poco más elaborado para hacer al final, porque digamos, uno se empieza a meter con problemas de no solo de desigualdades, sino también con un problema del sentido económico del problema. Entonces, digamos, esto está bien para una clase, decir, bueno, tengo una función de demanda, 10 menos 2Q. Entonces, sabemos que aquí, por sentido económico, esa función de demanda tiene que estar entre 0 y 5, su nivel, su cantidad de mandaja, porque pasado de 5 el precio es negativo y eso no tiene mucho sentido económico. Entonces aquí posiblemente ya han visto este diagrama. En 2.5 encontramos que la elasticidad era unitaria. Entonces 2.5 también equivale a un precio de 5. Entonces aquí, si están entre 0 y 2.5, la demanda es elástica. Entonces voy a poner aquí n es mayor que 1. El valor absoluto de eta es mayor que 1. Mientras que entre 2.5 y 5, el valor absoluto de eta es menor a 1. Y aquí les tengo otra pregunta que también hay que razonarla un poco, digamos, en términos económicos. La conclusión de elasticidad ahorita la puse en términos de Q. ¿Cómo la tendría que adaptar en términos del precio? Pongo la P de... Ajá. Entonces, ¿para qué valores de P voy a tener que la demanda es elástica? Y aquí sabemos que el precio de reserva es de 10. Entonces, de 5 a 10 es elástica. Y esto lo vemos con el diagrama. Incluso aquí pueden apoyarse un montón con el diagrama. Sí, de 0 a 5 es inelástica. Entonces, como pueden ver, como que las conclusiones se voltean. Los Qs altos son inelásticos, pero estos corresponden para precios bajos. Mientras que los Q bajos corresponden a precios elevados. Pero cuando Q es igual a 0 tenemos el precio de reserva. Entonces, en términos, esta conclusión también la pueden ver en términos del precio. Si el precio está entre 0 y pueden incluir el 0 o no, ahí sí depende, digamos, si realmente hay un almuerzo gratis. Ahí que hará ustedes, la demanda es elástica. En P es igual a 5 es justo cuando la demanda se vuelve unitaria. Y aquí me faltó incluir unitaria. Y luego P entre 5 y 10 es inelástica. Y hay... Ajá. Entonces, este análisis que hice aquí se puede hacer de manera abstracta cuando tienen, digamos, cualquier pendiente M negativa y cualquier intercepto B positivo. ¿Sí? Sí, es que sí, es con el precio ves el eje vertical. Ahí pues en el eje Y pusimos de 5 a 10 elásticas, o sea, a la hora absoluto de N, pero en el ya vi. Sí, gracias, sí. Sí, muy bien, sí, aquí, digamos, aquí se invierten las conclusiones, sí. Estamos pero me gusta esto, porque entonces aquí pueden ver claramente cómo las conclusiones cambian un poco. Si lo miran desde el punto de vista de la cantidad, pasan de elástica a inelástica, pero si lo miran desde el punto de vista del precio, pasan de inelástica a elástica. Entonces, yo creo que en economía hay preferencia por ver la elasticidad en términos del precio. Entonces, solo para orientarlos, digamos, en el libro de trabajo, este es el de cálculo diferencial. Que ese documento se los di, incluso esa era la pregunta que había entre los problemas varios de elasticidad. Al final una persona lo pudo resolver, pero por medio de perspicacia. Aquí lo tenemos.
Entonces teníamos, quitemos acá. Está muy grande. Entonces todo lo que hice ahorita digamos, con un problema en específico, ustedes pueden trabajarlo para una función de demanda lineal en general. Y aquí, digamos, trabajé los dos tipos de elasticidades en función del precio o en función de la cantidad. Luego encontré cuando la elasticidad es unitaria y eso ocurre en el precio, que es, digamos, el intercepto partido 2. Y luego, digamos, aquí estoy haciendo como que análisis de signos. Estoy probando así, digamos, qué me sucede si el precio está un poquito arriba de B igual a 2 y si el precio está debajo de B igual a 2. Y este diagrama que tengo aquí, observen que es exactamente el mismo que trabajé con ustedes. Entonces, en cierta forma, trabajar con numeritos se puede, digamos, después bueno, borro el numerito, cambio 10 por B y cambio, bueno, M por menos 2 por M, y tienen exactamente las mismas conclusiones. Y aquí con comportamientos bien interesantes, un bien perfectamente elástico cuando se acercan a un precio de reserva, claramente, porque en el precio de reserva nadie lo compra, pero si en un momento lo bajan un poquito, ya las personas lo van a empezar a comprar. Entonces ahí porcentualmente hubo un cambio infinito, porque lo comparan contra cuando no compraba nadie algo, cuando comparado con algo, es un 1 dividido 0, y por eso es que tienen aquí un menos infinito. Mientras que aquí justo cuando llegan a este punto, una persona estaba comprando esto y aquí la última persona lo deja de comprar, entonces cambio porcentual en la cantidad es un 0 dividido un número, y por eso es que les queda eta es igual a 0. Pero aquí ya me estoy metiendo mucho en economía. Entonces quiero hacer otro problema bonito y podemos hacer el de la gráfica, y este es un problema desafiante del L'Hopital, pero es un problema en el contexto, digamos, de nuestro curso de cálculo. Es un problema que me quedó pendiente con ustedes, y este problema sería tal vez un problema que no estaría en el final por tener otra vez que lidiar con numeritos, pero quiero volver a retomar este concepto de cómo se calcula un interés compuesto si se compone n periodos. Entonces, digamos, ¿cuánto es el monto de la inversión si invierten, digamos, una cantidad S sub 0 a una tasa de interés R a un plazo de T años? Y esta es una tasa de interés anual. Pero luego este interés se va componiendo n veces al año. Entonces, ¿a qué es igual nuestra S? Tengo que encontrar la tasa periódica. Y digamos, el monto de la inversión no importa si invierto un quetzal o 100 quetzales o 1000, simplemente me van a ir cobrando intereses sobre ese quetzal o 100 quetzales. Puede que ese no sea un modelo realista, porque claramente pueden ver en los bancos, y entre más depositen les dan una tasa preferencial. Pero ahorita nos vamos a introducir esa complicación. Entonces, digamos, aquí la tasa periódica, ¿cuál sería? Si se compone n veces al año, entonces, sí, R. Y luego en T años, ¿en cuántos periodos se va a componer esta tasa? Sí, n por T. Pero lo que vimos en algún momento, digamos, es qué pasa si el interés se compone de manera continua. Si el interés se compone de manera continua, tenemos un problema de límite, porque tenía que ver qué sucedía en el límite cuando n tiende a infinito, porque ahí se está componiendo, digamos, casi que inmediatamente. Entonces hay infinitos instantes, digamos, en un año. Obviamente eso es poco realista, digamos, no se puede calcular esto de manera instantánea, pero se puede aproximar por medio de un problema de límite. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es encontrar este límite utilizando la regla del L'Hopital. Recuérdense aquí que R y T son constantes. Puedo facilitarles un poco el problema.
¿Se sienten cómodos con n o cambiamos n por x solo para tener esa idea de derivar respecto a x? Ok, me gusta eso, me gusta esa capacidad de abstracción, porque en otros cursos me dicen, pero ¿por qué está trabajando con n? ¿Qué es n? Y es así, solo hay que derivar respecto a n, es como una x. Entonces, ¿qué problema miran con este límite cuando n tiende a infinito? Tengo, digamos, aquí la forma sería 1 más r dividido infinito, r dividido infinito es 0. Y luego, pero cuando n tiende a infinito, ¿a qué tiende el exponente? Infinito. Entonces aquí tengo una forma 1 al infinito. Entonces cuando tengo ese problema, tengo que utilizar la regla del L'Hopital. Y ahorita por el momento, esta constante no la voy a tomar para calcular mi límite, porque ya sé que mi respuesta, independientemente de lo que me salga, lo multiplico por el monte invertido. Entonces aquí tengo que encontrar este límite. Y es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 más r dividido n a la n por t. Entonces si tengo una forma 1 a la infinito, ¿cómo puedo, qué transformación necesito hacer para poder encontrar este límite? ¿O qué función, digamos, qué tomaba para...? Sí, tomábamos logaritmos, porque al tomar logaritmos, entonces puedo empezar a reescribir esta forma indeterminada 1 a la infinito como una 0 dividido 0 o por lo menos 0 por infinito. Entonces aquí tengo que el logaritmo de y es igual al límite cuando n tiende a infinito, ya tengo que hacer el logaritmo de todo esto. Ahora, como este exponente si está dentro del logaritmo, ¿qué puedo hacer con ese exponente? Lo bajamos. Entonces tengo n por t y luego logaritmo de 1 más r dividido n. Entonces recuérdense que aquí la única variable es n. T y r son constantes, entonces incluso si desean esta t la pueden sacar del límite o la podemos ir cargando. Entonces ahí está, ¿qué forma indeterminada tenemos? Y aquí hay infinito y aquí hay que logaritmo de 1. Pueden ver 1 más 0 es 1 y logaritmo de 1 aquí es igual. Entonces aquí tenemos un producto indeterminado. Entonces un producto indeterminado lo vamos a tener que escribir como un cociente indeterminado. Pero ahorita solo tenemos que tomar la decisión de cuál término es más fácil trasladar al denominador. Sería el n, porque la t, digamos, está despectadora. Podemos bajar el n como 1 dividido n a la menos 1. Incluso ahorita hagamos algo. Esta t me está molestando un poquito, saquémosla. Vamos a dejar aquí n. Y aquí, por una pequeña facilidad de aquí, digamos, pueden dejarlo como r dividido n. O mejor, ¿por qué no lo ponemos como r por n a la menos 1? Solo para ver, digamos, cómo se va a ir simplificando esta función. Entonces me recomendaron de que esta n la pase al denominador. Y esta t ahí se va a quedar viendo, digamos, qué está pasando con el problema del límite. Logaritmo de 1 más r por n a la menos 1 dividido n a la menos 1. Lo pueden pasar como 1 sobre n y no va a cambiar en nada la respuesta. Entonces, ¿ahora qué forma indeterminada tenemos? ¿Puedo evaluar? 0, sí, logaritmo de 1. Y este es 1 dividido infinito. Sí, 0 sobre 0. Entonces, y ya finalmente L'Hopital. Me gusta eso que de inmediato L'Hopital. Entonces, este es fácil de derivar. Este es un poquito tedioso, pero se puede hacer. T por el límite cuando n tiende a infinito, ya que es igual a la derivada de este logaritmo. Primero hay que poner el recíproco, 1 dividido 1 más r por n a la menos 1 y luego por
Ajá, menos R a la menos que 2. Ah, muy bien. Ahí luego en el denominador, ¿qué obtengo? Ajá, a la menos 2. ¿Sigo teniendo aquí un límite indeterminado o mejor me animo a ver cómo puedo simplificar esta función? Sí. ¿Y qué pueden ver aquí que se simplifica? Como... Sí. Ajá, pueden cancelar estos dos si quieren así un solo, o por si tienen alguna duda pueden multiplicar por menos n a la menos 2 e igual se cancelan. Independientemente de la técnica de simplificación que utilicen, siempre y cuando sea equivalente, excelente. Entonces tengo t por el límite cuando n tiende a infinito. ¿Y qué nos quedaría? Que después de simplificar. Ajá. Ajá, r a la menos 1. O si quieren pueden ponerlo como r dividido n. Pongámoslo como r dividido n. Podemos ya evaluar este límite. R dividido n es igual a 0 porque n tiende a infinito. Ajá. R. Entonces aquí nos queda igual el logaritmo de y. Bueno, sí, la respuesta sí es el e a la r. Entonces aquí logaritmo de y es igual. Me faltó esta t. Esto lo vamos a cargar aquí la r, la t. Entonces como el logaritmo de y es igual a r por t, y que es igual al límite cuando n tiende a infinito de todo esto, y esto no es necesario que lo escriban, pero siempre me gusta escribir este límite en términos de la función exponencial natural. Sí, e a la rt. Pero para nuestro problema de interés compuesto, ¿qué es lo único que nos falta? Sí, el monto inicial, el s sub 0 o el m o el p sub 0. Entonces este es un ejercicio bonito porque esta fórmula para el interés continuo igual la pueden usar sin ningún problema, pero lo bonito es practicar un problema con regla del L'Hopital cuya respuesta conocemos y que tiene relevancia económica. Entonces, ¿les gustó este problema? Es posible. De seguro va a venir un problema con un límite de 1 al infinito y hay que tomar logaritmos. Puedo poner un problema algebraico, puedo poner una aplicación económica. ¿Sí? Sí, pero es agujero. Ese es así, no está vertical. Y ahí el límite ni siquiera existe aquí. El límite existe, la función es continua, no hay que usar la regla del L'Hopital, sino simplemente solo vas evaluando el numerito. Entonces, como que tuvieras un problema, x dividido x al cuadrado más 4. Si uno quiere encontrar el límite de esa función cuando x tiende a 0, es simplemente 0. Sí, o puede haber una asíntota vertical, pero en todo caso vas aplicando L'Hopital. Y si después tu límite te quede desde x no pasa a f, entonces ya no sé con toda seguridad hay una asíntota vertical. Pero sí, generalmente la mayoría de casos es un agujero. Pero no quiere decir que siempre, porque no siempre hay. Entonces, ¿quién me puede encontrar un bonito problema de gráficas? Ahí tenías ese problema. Y si hay algún dispositivo de ese banco de problemas, puede tener más problemas. Lo que sí me ha divertido, profesional, los que estudiantes, lo que tomar cálculo 1 no van a ver como que sí conviene para ver por el video que lo quería calcular. Tenía previsto ahí la tele para ver. A pesar de que ahora a las 8 de la mañana hay un poco de reflejo y hay veces que nos miran también.
Máximo 2. Logaritmo de no sé qué 1 más x a la 4. Esa está bonito, buena elección. Sí, excelente elección porque ahí incluso el dominio. El logaritmo de 4 menos x al cuadrado. Entonces seleccionaron un buen artículo del menú. Entonces no se fueron por el platillo tradicional, sino se fueron por un plato rebuscado, que incluso ese es bajo pedido. Es como... Y era que 4 menos x al cuadrado. Pero bueno, si es casi que... Digamos, en Lai pueden comer pepino de mar. No sé qué sabor tenga ese pepino de mar, pero ahí solo dice bajo pedido. Entonces este me gusta porque aquí hay que hacer un paso previo. Digamos, aquí si nos ponemos a derivar y a encontrar intercede el dominio. Y el dominio de esta función es un dominio sumamente interesante. ¿Sí? Pueden venir, sí. Lo que pasa es que no voy a poder poner gráficas de todas las funciones posibles, eso es imposible, si no otra vez el examen se va a volver como un tercer parcial. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Recuerden que sí. Ajá. El logaritmo se está definido solo para números positivos. Pero cuidado porque aquí no es x es mayor que 0, porque si como pueden ver aquí con un x es igual a 3 o 4, la función ya se indefine. Entonces aquí les va a quedar un dominio interesante, ok, 4 menos x al cuadrado tiene que ser mayor que 0. Esos son los extremos. Con un diagrama de signos podrías determinar en cuándo esta expresión es positiva o negativa. Entonces el dominio de esta función va a consistir de todos los números x tales que x al cuadrado sea menor a 4. Entonces esto ¿en qué corresponde en términos de desigualdades? Entre menos 2 y 2. Sí. Si tienen alguna duda, siempre pueden hacer un diagrama de signos para 4 menos x al cuadrado. Digamos, hay dos ceros, menos 2 y 2. Y eso es válido. Bueno, no estoy incluyendo ni el menos 2 ni el 2. Entonces, con 0, digamos, tienen que 4 menos 0 es positivo. Aquí pueden probar un número como menos 3 y 3. Y aquí, incluso a la hora del dominio, con que solo pongan la respuesta entre menos 2 y 2, casi que se va a considerar correcto. De ahí no vamos a andar viendo realmente qué argumento tengan para el dominio. Y aquí tengo que poner paréntesis, no llave. Porque no va a valer mucho encontrar el dominio. Pero aquí hay una pregunta bien interesante. Digamos, ¿es esto una función par o impar? Sí, es par. Y también ahí pueden, digamos, decir par porque esta es una función par y esta también es una función par. Pero si alguien quiere, alguien puede encontrar y evaluada en menos x. Entonces esto es igual al logaritmo de 4 menos x al cuadrado. Pero aquí ¿qué tenemos? Otra vez la función original. Entonces esta es una función par. Aquí hay un ejercicio bien bonito para los interceptos. Incluso los interceptos van a quedar un poquito feos, pero no, este programa me gustó, por eso es que les dije, de ahí lo seleccionaron bien, tienen buen gusto. Es como para problema de final Pero van a ver que es una gráfica sumamente fácil, es así, no es nada del otro mundo. Entonces, digamos, ¿cómo encuentro el intercepto en Y? Luego, el intercepto en Y tengo que evaluar esta función en X es igual a 0. Sí,
es un logaritmo de 4, que es más o menos aproximado a un que 1.4, lo pueden dejar aquí, así. Solo saben que esto es de seguro que es un número positivo. El logaritmo de 4 es un número positivo. Tal vez aquí sí les daría, no se sorprendan, digamos, en algún momento, como no tienen calculadora, les puedo decir, bueno, para su información, digamos, logaritmo de 4 es igual a tanto, como les puse acá, es para el problema del interés compuesto. Y varios de ustedes usaron eso y como que pudieron decir, bueno, aproximadamente como en 50 años el entrepreneur va a tener el mismo dinero que la persona versa al riesgo. Ahora, este es el que me encanta, cómo encontrar el intercepto en X. Este intercepto en X es interesante porque tengo que encontrar... Miremos. Entonces tengo que encontrar cuando el logaritmo de 4 menos x al cuadrado es igual a 0. ¿Podemos pasar exponencial? Sí, ¿y cómo se pasaría exponencial? Sería e a la 0. E a la 0, 4 menos x al cuadrado es igual a e a la 0. O alguien puede venir y puede decirme que 0 es igual al logaritmo natural de 1 y igualar los argumentos de ambos logaritmos. Cualquier método es... entonces, ¿a qué son iguales estas x's? Tengo que 4 menos, 1 pasa como un menos 1, 4 menos 1 es igual a x al cuadrado. Entonces, ¿cuáles interceptos en x tengo? Sí, más menos raíz de 3. Aquí posiblemente este problema hubiera pensado tal vez en un número un poquito más bonito para los interceptos, pero digamos ahorita, por el momento que tenemos una gráfica sumamente interesante. Sabemos que esta función solo está definida entre menos 2 y 2 sin tocar el menos 2 y 2. Posiblemente aquí vamos a tener unas asíntotas verticales, casi que suenan como asíntotas verticales. La raíz cuadrada de 3 es un número que es menor que 2. Entonces va a resultar que esta gráfica va a estar tocando a la eje X, un poquito a la izquierda de esta asíntota y un poquito a la derecha de esta asíntota y a la izquierda de esta otra. Tenemos el intercepto. El intercepto es un logaritmo de 4 que es un número positivo. Incluso aquí ya pueden empezar a especular sobre qué tipo de gráfica esperarían. ¿Qué tipo de gráfica esperan? Baja, ya, como una medio parábola. Sí. Entonces, esto estamos todavía especulando, pero como que este problema tiende a ese tipo de comportamiento. Aquí para las asíntotas verticales ahí es un problema interesante, pero asíntotas horizontales es un problema sumamente capcioso. Entonces digamos aquí tengo numeral 1, numeral 2, numeral 3, los interceptos, numeral 4, las asíntotas. Entonces, ¿cuáles potenciales asíntotas verticales tenemos? Menos 2 y 2. Para demostrar que hay asíntotas verticales, necesito ver por lo menos uno de los límites laterales. Aquí hay una gran ventaja, como el logaritmo es una función con dominio tan restringido, no tengo necesidad de ver los dos límites laterales, sino solo miro el límite lateral para el cual la función está definida. Entonces, para menos 2, ¿por dónde me tengo que acercar? Sí, por la derecha. Entonces tengo menos 2, menos, porque este sería el menos. Más, sí. Más es a la derecha porque ese es un número como menos 1.9. Entonces tengo que encontrar a cuál es la tendencia de este límite. 4 menos x al cuadrado, porque claramente este límite no existe. Logaritmo de 0 es un límite indefinido. Entonces digamos a qué es igual este límite. 4 menos un número un poquito más pequeño que 4 nos va a dar un 0 positivo. ¿Qué dijiste? Lo espero. Y con el logaritmo que se recuerdan, digamos, a qué tiende el logaritmo de 0.0001. Con decimales, digamos, los logaritmos nos dan
Sí, es menos infinito, porque recuerden que la gráfica original del logaritmo tiene la asíntota vertical en menos infinito. Entonces, por eso es que les decía, esos son problemas así de conocer las propiedades de estas funciones. Ahora, miremos qué sucede con este otro. Con este otro nos tenemos que acercar por la izquierda. Entonces aquí va a tener un número como 1.9. Incluso ya vieron, sí, una bonita forma de haber resuelto este problema era viendo esta gráfica. Pues viendo esta gráfica podrían decir, sí ve, tiene que ser menos infinito y menos infinito. Están especulando un poco, pero digamos, yo creo que la especulación es buena, porque parece para más infinito como que tendrían que tener aquí un doblez, y eso lo miro un poco probable. Entonces, esto es el éxito de estos problemas de logaritmos y funciones raras, anticiparse un poco a la gráfica antes de hacer todo el análisis de derivadas, creciente, decreciente, cóncava. Entonces, digamos aquí que ¿a qué nos acercamos? ¿A menos infinito o a más infinito? Sí, a menos. Porque el 2 menos es un número como 1.9, 4 menos un número un poquito más pequeño que 4, 0 más. Entonces, casi que aquí ya tengo la gráfica y aquí está. Esta pregunta sí va a ser capciosa. ¿Tengo alguna asíntota horizontal? Si se recuerdan, digamos, que en qué consiste una asíntota horizontal, tengo que encontrar el límite cuando x tiende a infinito de 4 menos x al cuadrado. Pero qué problema miran con este problema de límite. Sí, completamente indefinido. Entonces aquí este límite no existe y ni siquiera tiene una tendencia de más infinito o de menos infinito. Entonces aquí no hay asíntotas horizontales, porque nuestra función solo está restringida en este pequeño intervalo entre menos 2 y 2. Entonces, por eso les decía, esta es una pregunta capciosa. Y ya casi tenemos la gráfica, pero todavía seguimos conjeturando un poco sobre esta forma de la parábola. Sí, concavidad, creciente, decreciente, máximos relativos. Entonces voy a poner aquí extremos relativos y primera derivada. Y como pueden ver es un problema sumamente fácil, pero tiene sus detallitos. Digamos, sobre unas asíntotas horizontales que no existen porque por el dominio de la función, interceptos con los ejes un poco curiosos, asíntotas verticales que son con las que cuesta trabajar un poquito más con el logaritmo, no es como 1 sobre x. Y una primera derivada también en cierta forma interesante. Entonces, si f de x o y es igual al logaritmo de 4 menos x al cuadrado, ¿a qué es igual su derivada? Sí, a 1 sobre todo esto. Y luego me falta algo. Menos 2x. Entonces, ¿qué números críticos voy a tener? 0 y esos no son números críticos, pero por lo menos son asíntotas, entonces tienen que estar presentes en nuestro diagrama de signos como barreras, no se pueden pasar de aquí. Esta pobre función está encerrada entre esas dos paredes. Entonces hay un único número crítico, pero es bueno, digamos, notar que f de x no existe en x más menos 2. Entonces aquí vamos a hacer un diagrama de signos con estos dos términos. Y con dos murallas completamente infranqueables, que son estas asíntotas verticales. Y vamos a poner aquí f' de x. Menos 2. Tengo el 0. Yo creo que nuestra especulación cada vez va teniendo más evidencia a favor. Entonces solo vamos a tener aquí signos de entre menos 2 y 2. Entonces, ¿qué pasa con menos 2x?
Y luego, aquí me faltó incluir el 0. Negativo. Y ya. Y este 4 menos x al cuadrado, ¿qué signos tiene? Positivo en los dos. Aquí tendría negativo, pero es que aquí la función no está definida, entonces ni me meto a llenar el análisis, el diagrama de signos para estos números. Ajá. Uh-huh. Entonces aquí digamos f de 0 que es igual al logaritmo de 4 es un máximo relativo. Y voy a poner que esta función es creciente de menos 2 a 0 y decreciente. No, esa lección de este problema fue ideal, porque esta función lo saca un poco de la zona de confort que tienen ustedes. Digamos, si hubieran hecho un polinomio, el polinomio casi que se hace de manera automática. Y bueno, y con concavidad yo creo que ya me pueden especular, porque aquí, como pueden ver, esta gráfica como que va siendo la correcta. ¿Qué tipo de función creerían que es? ¿Sí? Y creerían que piensan que va a tener algún punto de inflexión, ¿no? Entonces, si no pido, digamos, justificar con segunda derivada, pueden contestar solo viendo la gráfica y nítido. Entonces ahorita ya esta última parte casi que se vuelve una formalidad. Entonces aquí, digamos, si ya tienen esta gráfica, les puedo hacer yo el pasillo. Y el pasillo que les voy a hacer a ustedes es, bueno, les voy a hacer el análisis de la segunda derivada. Que eso es todavía más feo que un pasillo. Yo preferiría estar haciendo un pasillo, por eso le estoy aplaudiendo. Pero aquí tengo que derivar esta función y simplificarla y hacer un diagrama de signos solo para concluir de que esa segunda derivada siempre va a ser negativa. Muy bien. Entonces, vamos a entretenernos con esta derivada. Entonces, yo aquí necesito el f doble prima. Entonces, ¿qué es igual a la derivada de esta función? Ajá. ¿Cómo hay de menos aquí? Menos 2x por... Bueno, por lo menos este denominador ya es un término que se eleva al cuadrado, entonces no nos va a estar molestando en nada. Y aquí esto era lo que les decía, esto es un poco molesto. Se me queda menos 8 más 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado, muy bien. Y aquí tengo un pequeño problema con los signos, pero yo creo que no va a poder ser nunca 0 esta segunda derivada. 2x al cuadrado menos 4x al cuadrado es igual a menos 8 menos 2x al cuadrado 4 menos x al cuadrado. Entonces, muy bien, la pregunta es, ¿pueden haber potenciales puntos de inflexión? Miremos. Tengo que encontrar cuando esta segunda derivada es igual a 0. Y la única forma que tengo una segunda derivada igual a 0 es cuando menos 2x al cuadrado sea igual a 8. Divido esta ecuación por menos 2 y no voy a tener puntos de inflexión porque no estoy trabajando con números imaginarios. Y pueden haber también cuando la segunda derivada no existe, pero ya sabemos que esos puntos no son parte de la función, simplemente ahí es donde están ocurriendo las asíntotas verticales. Entonces note que f doble prima no existe para x es igual a más menos 2. Entonces ya lo único que nos queda es un muy tedioso diagrama de signos, pero que va a ser bastante fácil de llenar porque como no tengo ningún punto de inflexión, solo tengo que ver qué signo voy a tener para los números que están entre menos 2 y 2. Entonces casi que se vuelve un poquito de
problema un poco fútil. No nos aportó nada la segunda derivada. Muy bien. Entonces, ¿qué signo tengo para menos 8 menos 2x al cuadrado entre menos 2 y 2? Sí, y lo curioso es que aquí siempre voy a tener negativo incluso fuera a la derecha de 2 y a la izquierda de menos 2. Y luego este otro término, positivo. Entonces tenemos que la función es cóncava hacia abajo. En su dominio, o si quieren pueden poner de menos 2 a 2. Este problema está bien bonito. Lástima que lo preguntaron porque eso iba a ser un bonito problema para tener en el final. Se nos puede olvidar, pues. Solo un poco como que 16 Se puede olvidar. Un valor absoluto. ¿Qué pasó? Más gráficas, continuidad, elasticidad, esas eran preguntas frecuentes. Hay una elasticidad práctica que teníamos un problema de una tienda de electrónicos. Elasticidad, voy a tratar de mantener el problema relativamente sencillo. No quiero realmente que quede ese concepto porque tengo que evaluar dos aspectos ahí. ¿Qué fórmula que tienen que utilizar para la fórmula de elasticidad y la interpretación? Entonces posiblemente si empiezo a mezclar esos conceptos, digamos, con derivación logarítmica, derivación implícita o alguna técnica de derivación sofisticada, no voy a poder evaluar, digamos, de manera más consistente cómo está el entendimiento con el problema de elasticidad. Y ahorita sí va a haber un componente de álgebra en para este final, pero también hay que aprovechar, digamos, todas las interpretaciones. Entonces aquí hay un problema que... Cristian, sí. Una derivación implícita con logaritmo. Derivación implícita y logarítmica, la D. Bueno, hagamos eso y después, digamos, si tienen todavía este documento, este ejercicio 5, podemos hacer este problemita, Y estima el ingreso marginal de la tienda para Q es igual a 500. Ese es un problema colaborativo entre Matemáticas 101 y el curso de cálculo. Ahora, ese problema no lo propuso Mario, creo que lo propuso Álvaro. Quería usar mi poder de veto, pero dije, no me gusta ese problema sí. X menos la gráfica. Bueno, podemos hacerlo. Entonces hagamos un problema de derivadas. Yo creo que es el problema 3D. Y ahí está el problema también de administración del inventario. Qué bonito problema este. Bueno, ¿creen que en realidad tenemos que utilizar aquí derivación implícita? Dice que se puede ¿Sí? simplificar. Se puede simplificar. Pues poner unos ciclos, pero Entonces aquí tenemos un montón de números feos, y voy a devolver el celular. ¿Qué propiedades de logaritmos podemos utilizar para
Aquí los términos que miro, digamos, un poco revoltosos, rebeldes, son estos dos. E a la Y. No mucho, porque ese está fuera del logaritmo, esta X está fuera del logaritmo, pero ¿cómo puedo simplificar el logaritmo de base 5 de E a la Y? Claro, quieren escribir con logaritmos naturales, se puede, podemos escribirlo como un logaritmo natural, pero antes tal vez miremos que adentro del logaritmo que tenemos una función potencia. Si tenemos funciones potencias adentro de los logaritmos, podemos hacer algo con sus exponentes, bajarlos. Entonces lo primero bajemos el exponente, y logaritmo de base 5 de E. Entonces esto ya es una constante, en teoría ya podemos derivar este E al cuadrado y aquí no hay una mejor forma. ¿Qué término me está molestando ahí de lo tenemos, digamos, de ¿por qué no dividimos todo dentro del logaritmo de 5 de base E? Desconozco qué número sea, pero lo tengo en ambos lados de la ecuación, entonces puedo deshacerme de esta constante un poco molesta. Y aquí todavía se puede simplificar más este problema. Yo creo que no les voy a caer bien cuando miren qué tan fácil que es. Pero lo que pasa es que, por eso que les digo, es colaborativo de mate 101 y cálculo. Aquí ya podemos utilizar derivación implícita y observen que eso es válido y digamos, lo pueden hacer, pero si en todo caso pido simplificar la respuesta después de utilizar derivación implícita, todavía van a tener que quebrarse la cabeza un poco tratando de simplificar. ¿Qué paso miran aquí que es clave para que podamos derivar explícitamente? Y por X es igual a una función que solo depende. Sí, dividamos dentro de X. Entonces si divido dentro de X, y bueno, aquí primero vamos a multiplicar esto, vamos a distribuir el 2x al cubo menos 2x, y es igual a 2x al cuadrado menos 2, solo voy a aclarar aquí que x no puede ser igual a 0 porque se indefine la función. ¿Y cuál es la derivada de esta función? Menos 0. Entonces, este era el paso crítico que yo consideraba con este problema. De lo contrario, teníamos que tener aquí uno dividido E a la Y por E a la Y en el denominador por ln de 5. Luego aquí tenemos una constante, distribuir. Ahora lo que sí puedo hacer es, digamos, si por ejemplo se quedaron en este paso solo para practicar, digamos, la derivación implícita, es un problema relativamente fácil, pero igual se puede hacer ese con derivación implícita. Podemos tratar de derivar implícitamente esta función y luego despejar para y', y si es necesario ir simplificando un poquito más la función, lo podemos hacer. Porque aquí yo creo que se quedaron con la inquietud, ¿será que todo eso se simplifica a 4x? Y esos son unos ejercicios un poco artificiales, pero hay veces que con ejercicios que saben que tienen respuesta fácil y que ya conocen la respuesta, pueden tratar de hacer un problema de la forma más complicada. No es para que se compliquen la vida, sino para prepararse, digamos, que en algún momento, bueno, me fue por el camino más complicado, pero igual voy a adquirir un poco de disciplina para ir viendo cómo llego a esta respuesta. Y también, digamos, un problema como este con derivación implícita es idóneo para practicar el álgebra y todo, cómo uno divide, resta, encuentra la inversa, simplifica, etcétera. Entonces podemos derivar esta función implícitamente y ya sabemos la respuesta. Entonces es aquí como que hubieran visto un video de YouTube de cómo hacer algo, cómo hacer una receta de cocina o cómo pasar
un nivel imposible de un videojuego, o cómo hacer una animación en Excel o en R. Entonces dice, bueno, ya sea que tengo que llegar, pero ahí todavía no tengo el video, y ahora solo me quedo con esto. Bueno, entonces si derivo implícitamente esta función del lado izquierdo, que sí, y' por x más y, y luego del lado derecho, muy bien. Entonces luego, ¿qué necesito hacer? Necesito resolver para y'. ¿Y cómo puedo resolver para y'? Y' por x es igual a 6x al cuadrado menos 2 menos y. Y sí. A ver, aquí solo voy a poner esto, simplifique. Entonces cada vez que miren simplifique, posiblemente la respuesta es relativamente sencilla. Muy bien. Entonces, ahorita dicen, pero esto no se parece a esto. Podemos encontrar y explícitamente. Pero si tengo que y por x es igual a 2x al cubo menos 2x, puedo resolver para y. Entonces vamos a sustituya y. Obviamente, pero van a ver que al final llegamos a 4x. Entonces no es un ejercicio que se desperdicie del todo. Entonces sustituya y es igual a 2x al cuadrado menos 2 en y', y es que incluso aquí van a ver que puede haber un pequeño problema con los signos. Entonces esto es una buena forma de reforzar el álgebra. Entonces aquí tengo 6x al cuadrado menos 2, y aquí sería igual menos y. Menos 2x cuadrado más 2. Y todo esto dividido x. Entonces, ¿qué va a empezar a suceder aquí? Y es que lo que me encanta es la sensación de satisfacción que uno tiene cuando uno tiene este problema tan feo, y luego después de hacer unos pasitos de álgebra, a uno le queda 4x. Es algo muy satisfactorio. Es como que estuvieran haciendo un estudio econométrico, una persona tiene 10 variables y una cosa horrible, y luego a alguien se le ocurrió, bueno, tomemos logaritmos, solo se quedan con 2 variables y tienen un modelo mucho más predictivo que la pobre persona que hizo 10 problemas. Y muchas veces eso es el éxito en todas estas disciplinas, sintetizar ideas. Aquí estamos sintetizando matemáticamente, pero posiblemente, decían, leí algunos economistas famosos, ellos pueden sintetizar todo su pensamiento económico en un párrafo, mientras que la persona del discurso, como dicen aquí en Guatemala, de la casaca del rollo, sus ideas sobre la producción y todo son páginas y páginas, pero no dicen nada. Entonces, querías hacer x menos logaritmo de x, Elba. ¿Cuánto nos queda de tiempo? Poquito. Eso yo creo que ya lo habíamos hecho, pero aquí yo creo que con este sí les daría, digamos, una advertencia, como que no hay interceptos. Es que me va a dar que en las asíntotas verticales y horizontales, ¿cómo es que? Es que esas asíntotas horizontales son feas porque tenemos un infinito menos infinito. Entonces, vamos a enfocar este problema a las asíntotas verticales y horizontales. De y. ¿Y qué tenemos? ¿X menos logaritmo de x o logaritmo de x menos x? Estos problemas son interesantes porque x menos logaritmo de x va a tener una gráfica muy diferente al logaritmo de x menos x. Entonces casi que parece trabalenguas. Entonces, digamos, primero tenemos para empezar a analizar este problema, tenemos que empezar con las asíntotas, con el dominio de la función. Entonces, digamos aquí, ¿cuál sería el dominio de la función? Sí, x es mayor que 0. O nos vamos de 0 a infinito. Yo creo que Andrés no vino hoy. Entonces, como esta función se define en x es igual a 0,
posiblemente una potencial asíntota vertical va a aparecer en x es igual a 0. Pero solo que tenemos que tener cuidado porque como el dominio solo es de 0 a infinito, solo puedo encontrar el límite cuando x tiende a 0 más. Entonces aquí tengo x menos el logaritmo de x. Entonces aquí, como van a ver, vamos a tener un 0 menos, y bueno, sería un 0 menos infinito. Entonces en este caso 0 más infinito si es un límite que tiende a infinito. Si tuvieran menos infinito más infinito, es así, es una forma indeterminada del L'Hopital. Entonces esto pueden decir ya que eso es igual a más infinito, o mejor aún, ¿por qué mejor no partimos este problema de límite en dos problemas de límites? Uno me da 0, entonces ya me evito este problema de ver, digamos, x menos logaritmo de x. Y ya solo analizo si este logaritmo de x tiende a más infinito o a menos infinito. Entonces, digamos, este límite, ¿cuál sería su tendencia? Sí, es más, porque el logaritmo de 0 más es menos infinito, pero como aquí tengo un signo negativo, aquí viene el feo, a ver si podemos hacer este. Y ahorita van a ver por qué estoy denotando a este problema feo, la asíntota horizontal, porque tengo que trabajar con este problema de límites. Yo creo que incluso aquí no se puede hacer con L'Hopital, pero miremos. Yo creo que hay un problema ahí. Sí, tenemos un problema. El límite cuando x tiende a infinito de x es más infinito, pero el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de x también es igual a infinito. Sí, esa es la forma indeterminada del L'Hopital más tediosa. Y lo que habíamos visto para trabajar con estos límites era, digamos, expresar esta diferencia como un cociente, pero aquí desafortunadamente no mido ningún denominador común. Pero yo creo que no lo vamos a poder reescribir como un 0 sobre 0, a menos que utilice una técnica algebraica un poco sofisticada. Tal vez, digamos, si racionalizo esta expresión y la multiplico por x más logaritmo de x dividido x más logaritmo de x, pero eso es sumamente extraño. Posiblemente no, y esta asíntota vamos a saber de que no existe solo porque cuando hagamos el análisis de la gráfica vamos a tener una gráfica que hace como una parábola. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí está, yo creo que no se puede usar L'Hopital. Si tuvieran calculadora, sí les pediría que la encontraran, porque digamos con calculadora, bueno, hagan su tablita, miren qué pasa con esta expresión con 1000 menos logaritmo de 1000. Incluso, digamos, pueden hacer este experimento, digamos, encuentren a que es igual 1.000.000 menos logaritmo natural de 1.000.000. Y me dicen si se está acercando a un número o si ese número se va haciendo más y más grande. Y alguien puede trabajar con 1.000.000 y alguien puede trabajar con 1.000.000.000. Entonces, si tuvieran calculadora, sí pongo este límite. Y bueno, encuentren esa asíntota horizontal, tienen la calculadora. Entonces aquí lo que les diría, posiblemente esta gráfica no tiene intercepto y no tiene asíntotas verticales, les diría para su información. Pero lo que sí quiero que encuentren es el número crítico. Entonces aquí es igual a la derivada de esta función 1. Y entonces tengo que encontrar, digamos, números críticos. Entonces, ¿cuál número crítico voy a tener? Tengo que encontrar cuando esta derivada es igual a 0. Sí, cuando x es 1. Entonces, luego lo que puedo hacer es que puedo hacer un diagrama de signos para esta expresión 1 menos 1 sobre x, o si quieren, x menos 1 dividido x. Cualquiera de estas dos está bien.
Entonces hagamos el diagrama de signos. ¡Ay, qué bonito! Porque terminamos con una función bastante similar con el problema que empezamos hoy en la clase, que esto era como una fórmula de elasticidad, 1 menos 5 dividido Q. Nos quedó casi igual. Entonces, muy bien, aquí hay una barrera de asíntota vertical y luego aquí hay 1. Entonces, entre 0 y 1, ¿cuál va de qué signo voy a tener acá? Prueben un número como, digamos, 0.5. ¿Sería positivo o negativo? Negativo, sí, porque 1 dividido 0.5 es 2 y 1 menos 2 es negativo. Y pasado de 1 pueden escoger un número como 10, 1 menos 1/10 es un número positivo. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Un mínimo relativo. Entonces, si quisiéramos hacer esta gráfica la voy a hacer un poquito rápido, pero es porque ya incluso nos pasamos del límite de tiempo. Y pueden ir un poco más y pueden calcular la segunda derivada de esta función y encontrar que esta función es una función cóncava hacia arriba. Entonces, con esta gráfica, y aquí pueden trabajar un poquito más de detalle, como es creciente pasada de x es igual a 1, esta es una función que no va a tener asíntota horizontal, y esa es la forma como contestarían de que la asíntota vertical no existe. Lo harían al revés, primero graficarían y luego viendo el comportamiento del creciente dirían, bueno, no hay una asíntota horizontal porque en algún momento tendría que tener un cambio en la concavidad o que la función empieza a bajar, cuestión que no ocurre con esta función. Entonces, muchas gracias, espero que se hayan divertido. Mirarán a Mario el lunes a las 10 de la mañana para el simulacro del final y luego todavía tienen chance de verme el miércoles. Yo creo que habíamos quedado como a las 10 de la mañana. Igual voy a mandarles un correo y ahí me pueden llenar qué horario prefieren. Una pregunta, cálculo 2 reducida porque Cálculo 2 les va a gustar más porque vamos a empezar a ver más aplicaciones económicas. Algunas aplicaciones económicas van a ser tan complicadas que no solo vamos a empezar a usar calculadoras, sino que también vamos a usar programas como Microsoft Excel para encontrar, digamos, una solución de problema de optimización. La hoja de zona ya está actualizada por los que hicimos laboratorio. No, ya lo van a hacer porque ya estamos esperando que calificar un laboratorio. Sí, lo bueno es que ahorita no hay tanto estrés en este curso, digamos, que la mayoría de zonas y solo hay 3 personas en riesgo, ¿no? Pero en tu caso, ¿cuántos están necesitando para terminar 30 puntos? Sí, eso no es del canal también. Sí, pero por lo menos ya te estás quitando ese riesgo feo, porque digamos cuando hacemos otros tutoriales que necesitan ahorita 78 pues te la estás perdiendo, posiblemente lo que va a y tengo 2 estudiantes que incluso ya ganaron la clase, José Pablo y José Pablo ahí todavía rascó unos decimales más y ahorita tiene 60%. Y Sebastián todavía puede meterte, todavía. Justo 60. Sí, motivos de estudiar. Mateo se metió, se arriesgó al final y necesita, yo creo que la última pregunta. Sí, yo creo que ahorita con este laboratorio que llegaste bajaste a 65, 64, ayuda, cualquier punto ayuda. Mañana que tenía como 70. No, que Mateo tenía como 80. Es que fue bajando con los botanotas. En tu caso, si hubieras entregado el último laboratorio, hubieras bajado a 58. Aún así. Sí. Ajá. Tenemos Mateo y las dos Andreas como las personas que sí que van a acumular el
pasa, sí, Pero si pasa acá, a ver, todos los que hacen finales van a pasar pasando. esperemos. Porque Mateo no me ganaste el último partido, el que gana el final. Trabajó bonito el grupo. Sí, ojalá hubiera sido ese grupo desde el inicio. Ah, sí, así va a ser porque yo creo que ese grupo tal vez nos unirán en el segundo semestre